Cuando nosotros, amados hermanos, nos disponemos en nuestra vida a hablar del poder de Dios, deberíamos nosotros considerar el tema del poder de Dios desde diferentes puntos de vista. Y pudiéramos en esta noche hablar de ellos, pero lo voy a tocar de manera breve porque quiero centrarme específicamente en este versículo bíblico y en esta historia tan poderosa que podemos percibir. Pero quiero también mencionar el poder de Dios en la creación. Cuando nosotros vamos a través de la Biblia, podemos ver en el libro de Génesis, en su capítulo 1, desde el versículo 1 al 3, donde Dios manifiesta su poderío a través de la creación. Hablando Génesis, dice que Dios creó. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. E inició Dios el proceso de la creación. Y aquí podemos nosotros reconocer la grandeza de Dios en la naturaleza y su poder para transformar nuestras vidas. Podemos encontrar en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16 el poder de Dios en la redención. El apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y la fe en Cristo nos da acceso a su poder redentor. Podemos ver el poder de Dios en nuestras luchas, porque el apóstol Pablo tuvo que experimentar este momento y el Señor le habló y le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tus debilidades. Y podemos también mencionar el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, donde el Señor les habla. Específicamente en el versículo 3 le dice: no salgan de Jerusalén, no se muevan hasta que no reciban la promesa del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida para que seamos testigos del poder de Dios, de su grandeza. Y Él viene para darnos confianza durante los momentos difíciles. En fin, el poder de Dios ha venido para que la iglesia sea evidente y para que el mundo reconozca el poderío de Dios. Y si tú eres parte de la iglesia, si nosotros somos parte de la iglesia, y si el Espíritu de Dios está con nosotros, está sobre nosotros, tenemos el poder de Dios. Pero hay condiciones para manifestar el poder de Dios, y la vamos a ver más adelante. El contexto histórico del libro de Primera de Reyes capítulo 18 es poderoso porque es uno de los más impactantes y cruciales de este profeta, el cual desafía a los profetas de Baal. El profeta Elías, que se tiene que ver en la confrontación de aquel hombre llamado Acaz, que estaba casado con una mujer llamada Jezabel. Y cada vez que la Biblia menciona a esta mujer, no la menciona para nada bueno. A Jezabel la mencionan en el libro de Reyes como la mujer que tiene la intención de matar a aquel hombre llamado Nabot, porque no quiso vender su heredad. La mencionan aquí porque tenía una influencia tan fuerte que a este varón, que pertenecía también al pueblo de Dios, porque ese hombre, el pueblo al cual él servía, o más bien el pueblo del cual él provenía, tenía como Dios principal el Dios de Israel. Sin embargo, Jezabel, que tiene una influencia tan poderosa, provocó a que este hombre dejase de adorar al Dios verdadero para que iniciase el proceso de una adoración al Dios de Baal. Y sin embargo, este hombre llamado Acaz fue uno de los reyes más
malos del pueblo de Israel. Tanto así que produjo una crisis espiritual en el pueblo. Acaz se había desviado de la adoración al Dios de Israel, trayendo, como le decía, una crisis espiritual, pero también una crisis moral. En este libro, específicamente en este capítulo que nosotros acabamos de leer, podemos presenciar un sinnúmero de eventos impactantes. Y número uno está la sequía, que la sequía es producto de la justicia de Dios sobre su pueblo, porque su pueblo se había desviado de la adoración a Él. También está el encuentro de Elías con aquel hombre llamado Acaz. Y ese encuentro, Acaz le echa la culpa a Elías de que él era el responsable de que el pueblo estuviese sumergido en una sequía. Y no se daba cuenta que era lo que él había hecho y cómo había desviado al pueblo, lo que había provocado el juicio y el castigo de Dios sobre su pueblo. Encontramos el desafío en el monte Carmelo, donde Elías, me imagino que en ese momento, airado, porque está mirando que el pueblo de Dios se había desviado y había estado adorando a otros dioses, las cuales no le habían enseñado. Y esa ira que tenía llevó a confrontar, porque ante la oscuridad se necesita alguien revestido de luz para que dé a entender que Dios es real y es eficaz. Elías también manifiesta la prueba de los altares, donde Elías prepara un altar. Y vamos a ver más adelante lo que Elías hizo. Pero también vemos la reacción del pueblo ante el fuego de Dios haber descendido y consumido el altar. Y ante el significado teológico de este capítulo, nosotros podemos ver a plenitud la soberanía de Dios. Y de cómo Dios llama al pueblo al arrepentimiento, a que vuelva a adorarlo a Él, a que vuelva a entregarse a Él, a que entienda que Él es el Dios verdadero. Y Elías se ve con la responsabilidad de tener que buscar la manera de que el pueblo vuelva a conectarse con Dios. Y es por esto que Elías confronta a los profetas de Baal. Pero ¿saben qué pasó? Pasó algo muy importante, muy interesante, porque Elías vio lo que estaba pasando y Elías entendía que el altar había sido destruido. Y que como el altar había sido destruido, Elías debía de reconectar al pueblo y de restaurar el altar que había sido destruido. Y viendo que el altar había sido destruido, Elías se dispone en su corazón restaurar el altar destruido. Cuidado, iglesia. Cuidado, pueblo de Dios, porque hay momentos determinados donde podemos estar bajo la influencia de Jezabel, que nos desconecta y nos separa de la presencia de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta por la ceguera que ha traído Jezabel a nuestras vidas. Este pueblo sabía que el Dios verdadero era el Dios de Israel. Sin embargo, se había inclinado y se había postrado a adorar el Dios de Baal. Y no le interesaba cómo Elías manifestaba el poder de Dios, manifestaba ser un hombre de Dios, ni mucho menos le había interesado cómo ellos habían estado viviendo crisis producto de cómo ellos estaban viviendo. Sin embargo, Elías entiende que necesita restaurar el altar para que el pueblo vuelva a conectarse con aquello la cual un día se le conectó. Y lo primero que hace Elías para restaurar el altar es que toma 12 piedras. Y aquellas 12 piedras representan las 12 tribus de Israel.
Y él estaba tomando las 12 piedras como un acto simbólico, representando la unidad del pueblo de Dios. O sea, que me da a entender que para que el altar sea restaurado, el pueblo primero tiene que estar unido. Elías también, utilizando esto como un simbolismo para que el pueblo entienda cuál es el Dios verdadero, Elías luego toma la preparación del sacrificio. Y en el sacrificio Elías toma un toro y lo coloca sobre el altar. También Elías ordena que llenen 4 tinajas de agua y que rocíen, que rieguen, que mojen todo el altar que había sido preparado. Pero ¿saben qué? Elías primero tomó las 12 piedras para que el pueblo entendiera que había que haber unidad. También tomó aquel toro para sacrificarlo en el altar, dando a entender que número 1, sin unidad y sin sacrificio, el fuego de Dios no desciende. Hay que sacrificar algo. A veces queremos ver el fuego de Dios, pero no estamos dispuestos a sacrificar algo para que el fuego de Dios descienda, para que el fuego de Dios se derrame. Elías entendía esto, y Elías luego que toma las 12 piedras, luego que toma el toro, luego que rocía aquel altar con agua, entonces Elías clama al Dios de Israel. Pero antes de clamar al Dios de Israel, Elías buscó testigos. Elías buscó a aquellos profetas de Baal. Elías buscó al pueblo que estaba cegado, buscó al pueblo que estaba sumergido en tinieblas. ¿Y sabe dónde Elías lo llevó? A las alturas. ¿Sabe? Hay momentos determinados donde Dios va a levantar a un Elías para que el pueblo vuelva a levantarse a las alturas y entienda que las alturas es el lugar donde pertenece. Elías, cuando está en ese momento que Elías toma esa decisión, entonces Elías permite que aquellos profetas falsos comenzaran a preparar su sacrificio y a llamar a su Dios y a hacer un sinnúmero de cosas, pero el Dios de ellos no respondía, porque tenía oídos mas no escuchaba, tenía ojos mas no veía, tenía boca pero no hablaba. Oh, pero el Dios que tú y yo le servimos, cuando tú le clamas, Él te responde. El Dios al cual tú y yo le servimos, cuando tú le clamas, Él obra a tu favor. Y todos nosotros tenemos testimonio de alguna u otra manera que hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Y aun cuando nosotros no merecíamos que Él obrara, Él obró, dándonos a entender que su amor sobrepasa, aleluya, todo entendimiento humano. Y cuando Elías tiene este escenario preparado, Elías toma la decisión entonces, luego de que aquellos profetas falsos hubiesen durado todo ese tiempo cortándose, poseando. Yo me imagino que en ese momento, si hubiese sido yo, me hubiese reído un poquito. Pero imagino que Elías probablemente se rió mirando todo lo que ellos hacían. Y yo me imagino que el pueblo en ese momento estaba tan cegado que estaba esperando que ellos respondieran el Dios de aquellos profetas falsos. Pero Elías estaba tranquilo, porque cuando tú tienes una conexión con Dios, a ti no te mueve lo que la gente de afuera pueda hacer, porque estar cerca de Dios te da confianza, estar cerca de Dios te da dirección, estar cerca de Dios te brinda la capacidad de conocer cuándo es Dios el que está obrando y cuándo no es Dios el que lo está haciendo. Y Elías de repente entiende que llegó su momento, luego de que ellos duraron todo ese tiempo clamando y llamando y no viendo ningún tipo de respuesta. Y Elías clama al Dios verdadero. Elías no se cortó.
Elías no se volvió loco. Elías solamente dijo: el Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. Mirar este panorama es ver un hombre que depende plenamente de Dios. Mirar este panorama es ver a un hombre que está conectado con la presencia de Dios. Mirar este panorama es entender que hay momentos determinados que, sin importar cuán humanos somos, porque a veces vemos como limitante el que somos humanos y que como somos humanos no podemos ver el obrar de Dios en nuestra vida. Señores, la Biblia manifiesta que Dios tiene la intención de obrar con nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros. Y le voy a decir algo más. El mundo allá afuera está necesitando que los hijos de Dios manifiesten su poder. Y estamos llamados a manifestar el poder de Dios. Estamos llamados a manifestar el señorío de Dios. Allá afuera hay un número de gente que está confundida. Así como el pueblo del Señor estaba confundido. Pertenecían al pueblo de Dios, pero estaban confundidos porque unos profetas falsos lo habían confundido. Pero cuando Elías vio esta situación y entendió que Dios estaba con él, Elías entonces clamó a Dios y Dios respondió con fuego. Dios respondió al clamor de Elías. Y Dios va a responder al clamor de muchos aquí. El clamor de muchos que claman al Señor. Y yo siento que hay personas que Dios la va a tomar como aquel profeta que un día estaba sentado con unos ancianos y tuvo que el Señor arrebatarlo por la quijada y colocarlo en el lugar donde pertenecían. Elías entendió esta condición y Elías clamó a Dios. Y Dios, como respuesta, descendió fuego para que el pueblo entendiera que Él era el Dios verdadero. Para que el pueblo dejase de adorar a dioses falsos. Para que el pueblo se sumergiese en su presencia. Y para que los falsos desaparecieran. Si hoy día hay falso, si hoy día las tinieblas imperan, es porque hace falta la manifestación de lo verdadero. Es porque hace falta la evidencia de la luz. Yo no sé tú, pero yo creo que la luz de Dios está sobre nosotros. Yo creo que el poder de Dios está sobre nosotros. Porque Él dijo: recibiréis el poder para ser testigo. Pero ¿cómo yo puedo ser testigo? ¿Cómo me doy cuenta que tengo el poder para ser testigo? Cuando yo comienzo a operar en base a eso que creo. ¿Cómo me doy cuenta que Dios me puede usar para sanar? ¿Cómo me doy cuenta que Dios me puede usar para restaurar? Cuando yo me acerco a quien necesita una restauración. Cuando yo me acerco a aquel que está enfermo y le oro para que Dios le sane. A veces, así como los muchachos pequeños, que a veces tientan a ver si el fuego quema, a veces hay que tentar a ver qué tú tienes. Y le voy a decir algo. En estos días yo estoy tentando mucho. Porque donde quiera que me muevo, no termino una prédica sin orar por los enfermos. ¿Se sanaron? Yo no sé. Pero un día puede haber un testimonio. Elías entendió que Dios podía responder con fuego. Y Elías, como respuesta, se acercó para ver el fuego de Dios arder. Pero ¿cómo Elías entendió esto? Elías entendió esto cuando vio la realidad del pueblo. Y nosotros vemos en la oración de Elías en el versículo 36 el poder de la oración, una comunicación sincera con Dios.
Y también vemos la invocación del nombre de Jehová. Hay que invocar el nombre de Dios. Y hay que creer en el poder de su nombre. Deja que la gente haga lo que haga. No cambies lo que te funciona. Ve a la presencia y clama ahí. Y tú verás el fuego arder. Cuando el fuego desciende, quema las impurezas. Cuando el fuego desciende para traer evidencia de qué es falso y qué es verdadero. Cuando el fuego desciende como respuesta para arrancar toda confusión del pueblo. El fuego desciende para traer claridad. El fuego desciende para evidenciar el poder de Dios. El fuego desciende para que los falsos desaparezcan. Y toda influencia de Jezabel que ha arropado nuestras vidas, el fuego del Señor lo va a consumir. Porque Jezabel es ese espíritu que anda detrás de los profetas y de los falsos. Jezabel es ese espíritu que anda detrás de los hijos de Dios. Jezabel es ese espíritu que incentiva a que el pueblo viva detrás de cosas que no son verdaderas. Jezabel es ese espíritu que causa que el pueblo no pueda manifestar para qué ha sido llamado. Es ese espíritu que se levanta a extirpar a todo lo de Dios. Pero cuando se levanta Jezabel, Dios también levanta a Elías para que manifiesten el poder y le hagan entender a Jezabel que aunque ella tenga influencia, ella no se gobierna. El que gobierna es Jehová, Dios Todopoderoso. Y así como Elías invocó el nombre de Jehová, así hay muchos de nosotros que tenemos que invocar el nombre de Jehová en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro llamado, para que el fuego del Señor descienda y consuma todo lo que por mucho tiempo ha estado atacando, lo que por mucho tiempo ha estado causando que no haya una señal a plenitud, no haya una tranquilidad y una paz que te haga reconocer que Dios está contigo. Apocalipsis habla de Jezabel, y cuando habla de Jezabel la menciona como una sacerdotisa que se infiltra enseñando cosas que no son verdaderas. Y hay muchos que pueden estar influenciados bajo ese espíritu de Jezabel y no se dan cuenta, porque cuando Jezabel llega, viene a susurrarte a los oídos cosas que te hacen confundirte y te hacen dudar de lo que Dios ha dicho de ti. Ese espíritu que trae confusión. Ese espíritu que te hace dudar si es cierto que Dios está contigo o no está contigo. Ese espíritu que te hace dudar a pesar de todo lo que has visto de parte de Dios. Ese espíritu te hace dudar y olvidar lo que Dios ha hecho. Ese espíritu de Jezabel es el que hace que el pueblo se olvide de que Él es el Dios verdadero. Pero siempre que hay espíritus que se levantan para contrarrestar lo de Dios, Dios levanta hombres y mujeres con visión y disposición. Visión para ver el espíritu y disposición para sacrificar lo que haya que sacrificar para que el fuego de Dios descienda. Y yo no sé qué usted va a sacrificar en esta noche. Pero yo busqué las 12 piedras. Y buscando las 12 piedras, estoy hablando de que estamos en unidad. Pero ¿qué vamos a sacrificar? ¿Qué tú estás dispuesto a sacrificar para que el fuego descienda? Hay cosas que hay que traerle al altar y colocarlas ahí, porque tienen que ser sacrificadas.
Esas son las cosas que aunque que no nos damos cuenta, que son las que cohíben que el fuego de Dios descienda a nuestra vida. Y es por esto que muchas veces nos encontramos como la ola del mar, que subimos y bajamos, y volvemos y subimos y bajamos de nuevo. Elías mostró dependencia de Dios. Elías mostró confianza en Dios. Y Dios respondió a Elías. Dios está dispuesto a responderte. Dios está dispuesto a quemar el altar, el sacrificio que ofrezcas. Dios está dispuesto. Y Dios quiere que cuando todo el pueblo lo vea, entienda que Dios es el Dios verdadero. Y voy a ir terminando con esta parte. Pero esta parte tiene mucha tela donde cortar. Allá afuera hay mucha gente que está haciendo mucha bulla. Allá afuera hay mucha gente que está hablando mucho. Pero se hace necesario que entendamos que la luz no se pone debajo de la mesa. Se hace necesario que entendamos que somos llamados a ser la sal de la tierra. Y que si la sal se desvanece, entonces ¿con qué será salada? Necesitamos entender que Dios nos ha llamado a ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos de su poder. Y cuando tenemos el Espíritu Santo y presentamos el sacrificio, entonces Él responde con fuego. Y el fuego del Señor está aquí.